Juan 19, Juan 19, bueno, y todos los evangelios sabemos, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, como lo estudiamos, nos hablan de todas estas cosas que sucedieron, que fueron ciertísimas, de que nuestro Señor murió, fue crucificado, ¿verdad? Y muerto en esa cruz, cumpliendo el pacto de redención, y fue sepultado en un sepulcro prístino que no había sido usado por nadie, y de ese sepulcro la piedra fue removida y nuestro Señor resucitó. Tuvo el poder, como Él lo había dicho, ¿verdad? Tengo el poder de dar mi vida. Nadie me la quita. Yo mismo la doy y tengo el poder de volverla a tomar. Y eso cumplió el Señor. En Juan 10 ya lo había dicho y vemos que fue así. Él cumplió. Él cumplió lo que dijo. Voy a Juan 19, 14. No está. Eh, no, yo se los leo. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz,
en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, así mismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Amados hermanos, esto es lo que celebramos durante la Semana Santa, que nuestro Señor murió efectivamente en la cruz. Y muchos, no solo la palabra de Dios, sino también muchos escritos del mundo, muchos historiadores, dan fe de eso. Está escrito en los libros de los historiadores romanos, está escrito en los libros del Sanedrín, que fue quien lo juzgó, ¿verdad? Del concilio. Y todos dicen que el Señor efectivamente fue crucificado, muriendo en medio de esos otros dos ladrones, como aquí lo leíamos, ¿verdad? Y como pueden ver, en un punto hubo que Juan menciona, ¿verdad? Porque era la Pascua de los judíos, ¿verdad? La preparación de la Pascua de, pero hace un énfasis ahí claro que dice, no dice nada más la preparación de la Pascua, sino de la Pascua de los judíos. Y eso llama muchísimo la atención, porque entonces, al referirse a la Pascua de los judíos,
es que hay otra Pascua, ¿sí? Esa Pascua es ahora la Pascua que nosotros, como cristianos, celebramos, ¿sí? Sabemos que los judíos hoy siguen celebrando también, ¿verdad? Hasta el día de hoy, la Pascua, esa misma Pascua, el Pesaj, que les había sido ordenado por Moisés que celebraran. Era parte de la ley, de las fiestas, ¿verdad? Que tenían que llevar a cabo. Mas no celebran una Pascua como la que nosotros celebramos hoy. Para nosotros nuestra Pascua es Cristo. Él es la Pascua. Y Él se ofreció precisamente para sustituir a esos corderos y esos toros y machos cabríos, ¿verdad? Que se hacían año con año como sacrificio. Y al cordero pascual, específicamente, que se llevaba a cabo, ¿verdad? El sacrificio del cordero pascual en el Pesaj, ¿verdad? Hoy, amados hermanos, es un gozo poder estar nuevamente con ustedes, celebrando un año más la Semana Santa y poder juntos meditar sobre la celebración de la Pascua. Vamos a recordar la Pascua judía, ¿sí? Pero vamos a ver también la importante diferencia con la Pascua que nosotros celebramos como cristianos. ¿Por qué es importante conmemorar estos días cada año? ¿Por qué recordamos la Pascua anualmente en fechas como la que los judíos siguen celebrando? Amados hermanos, ciertamente estos eventos fueron en algún momento temas de discusión en la iglesia muchos años atrás. Por supuesto, pues muchos ya decían, ¿por qué celebrar en la misma fecha, no? Que los judíos. Para nosotros la Pascua debe de ser el día de la resurrección del Señor, ¿no? Otros más querían seguir celebrando, ¿verdad? Igual con la misma tradición. Mas sabemos que el Señor Jesús había dejado ya una nueva ordenanza, ¿verdad? Que era la Santa Cena, que Él precisamente llevó, ¿verdad? A cabo en la preparación de la Pascua. Lo estuvimos estudiando, ¿verdad? Hace unas semanas, que Dios nos permitió además, ¿no? Meditamos muchísimo. Creo que 4 sesiones para ver desde el camino de la cruz hasta su muerte y 2 más para ver su resurrección y su ascensión, ¿verdad? Ya lo conocemos muy bien todo esto. Hoy quiero enfocarme más en que analicemos nuestra Pascua. ¿Por qué nuestra Pascua es Cristo? Hoy, seguramente para algunos también puede generar cierto descontento, aún en el mundo cristiano, ¿verdad? El ver que la iglesia tradicional lo celebra llena esta Pascua, estas fiestas, llena de ritualismo, ¿sí? Yo le diría ritualismo. Actos coreográficos, ¿verdad? Que vemos situaciones que demeritan la verdadera adoración y la reflexión que nosotros debemos de tener en estos días. Basta echar un vistazo, ¿no? Ahí está Palapa, ya muchos lugares donde incluso se televisa y no y se pasa, y donde se vuelve no un ritual, y ahorita vamos a ver la diferencia, sino puro ritualismo. Vamos a ver qué diferencia hay entre un rito y el ritualismo. ¿Ok? Y yo les podría decir que esto no solo sucede en la Semana Santa, ¿eh? En muchas iglesias sucede también cuando se pasa de los ritos cristianos que recibimos de los apóstoles, las cosas que en verdad los apóstoles nos enseñaron que teníamos que hacer. Cuando se pasa de eso a ceremonias vacías que pierden el significado de lo que celebramos. En lugar de que un rito nos lleve a encontrar un significado profundo de las cosas, se vuelven
ceremonias nada más vacías, ¿verdad? Vacías, llenas de ritualismo y vacías de la verdad. Así como se hace una producción coreográfica de la muerte de Cristo, como decíamos en Iztapalapa, así también cada domingo se pueden hacer ceremonias llenas de efectos de luces, ¿verdad? De parecen más bien shows que se montan en las iglesias, desafortunadamente, ¿no? Y son iglesias cristianas también, ¿verdad? Donde es sustituida la alabanza, la adoración en espíritu y en verdad que manda el Señor por luces, por coreografías, por saltos, por muchas cosas que pasan de ser el ritual como el que celebramos cada domingo a ritualismo, ¿verdad? A cosas que verdaderamente nos separan de esa verdad. Incluso, lo sabemos, sermones cargados de motivación, ¿verdad? De emociones, pero vacíos de escritura, ¿no? Se habla 40 minutos de las ideas del pastor y 5 de 2 o 3 versículos. Uno a veces. Yo he visto que la prédica es un versículo y sobre ese versículo se abre todas las demás ideas, ¿verdad? En vez de más escritura y menos ideas, ¿verdad? Menos emociones. Amados hermanos, la idea de celebrar la Semana Santa no es para llevar a cabo ritualismos, sino para en verdad buscar conectarnos con esas verdades, ¿sí? Conectarnos de nuevo, de vuelta a los acontecimientos pasados que constituyen el fundamento de lo que creemos, el fundamento de nuestra fe, y que también nos anticipan ese gran acontecimiento futuro que tanto esperamos. El celebrar estos días nos debe de llevar a hacer una conexión entre lo pasado, lo importante de las cosas que sucedieron, con nuestro presente y con lo importante de las cosas que van a suceder. ¿Sí? Eso es lo que nos debe de permitir el celebrar estos días, el celebrarlos con solemnidad como lo hacían los primeros cristianos. Agustín de Hipona, de quien ya les he platicado, ¿no? Mucho. Él tuvo una gran aportación a nuestra fe reformada, ¿no? Agustín de Hipona fue alguien que recogió toda la enseñanza apostólica y que la pudo poner como en un mejor orden, generar una doctrina que es la que hoy nosotros seguimos, ¿sí? Él, fíjense, él planteó esta cuestión, porque, como les digo, esa misma situación se presentaba, ¿verdad? Había cristianos que decían que no se tenía que celebrar la Semana Santa, cuándo era la fecha, no, esa no es la fecha, no lo debemos hacer así, el Señor mandó otra. Se hicieron distintas discusiones acerca de esto. Y él, en un sermón que hizo precisamente en un sábado de gloria, eh, puso esta situación en contexto, refiriéndose a la muerte y resurrección de nuestro Señor. Fíjense, se los voy a leer. Él mencionó, ahí está en la pantalla. Vayan siguiéndome si gustan ahí en la pantalla. Dice, sabéis perfectamente que esto tuvo lugar una sola vez, como si tuviera, con todo, como si tuviera lugar más veces. Esta fiesta solemne repite cada cierto tiempo lo que la verdad proclama mediante tantas palabras de la Escritura que se dio una sola vez. Pero no se contradicen la realidad y la solemnidad, como si ésta mintiese y aquella dijese la verdad. Lo que, lo que la realidad indica que tuvo lugar una sola vez, eso mismo renueva la solemnidad para
que lo celebremos con repetida frecuencia los corazones piadosos. La realidad descubre lo que sucedió tal como sucedió. La solemnidad, en cambio, no permite que se olviden ni siquiera las cosas pasadas, no repitiéndolas, sino celebrándolas. Esto es un extracto del Sermón 220 de Agustín y lo pueden encontrar en Biblioteca de Autores Cristianos. Así es, gracias. Ahí está la referencia para quien quiera consultarlo también. El sermón completo es muy bonito. Este es un extracto, prácticamente es casi lo más importante del sermón, pero me pareció importante compartírselos para que viéramos la solemnidad que tienen estas fiestas. Nos deben de llevar a seguir recordando, sí, lo que sucedió una sola vez, ¿no? Y muchos decían, ya no es necesario estarlo repitiendo, pero sí, ¿verdad? El llevar a cabo y celebrar estos días en reflexión, recordando lo que sucedió, siempre nos va a llevar, ¿verdad? A que no se nos olviden las cosas pasadas. Sabemos que si dejamos de hacer algo, ¿qué sucede? Se nos olvida, ¿verdad? Si tú dejas de hacer algo ya, parece como que si se fuera disolviendo y al rato ya no sucede. Hoy a nuestros hijos, ¿qué les enseñamos? Cuestiones de educación, ¿verdad? En las cuales le decimos, por favor, cuando llegues, saluda a todos. Y se ha enseñado, incluso ya se ha perdido hasta la costumbre luego ya de saludar de mano, ¿verdad? Saludar de mano a muchos saludos. ¿Qué tal? ¿Qué hubo? ¿Qué tal? No. O sea, pero si se va dejando, si nosotros no se lo repetimos a nuestros hijos y hacemos que lo practiquen, ¿qué creen que va a suceder? Esa costumbre se quita. Si no le dices, oye, tienes que dar gracias cuando alguien no te dé algo y no lo practica, no se lo repites, no le pides que lo haga, ya no, y él no se lo va a enseñar a sus hijos, entonces imagínense, ya al rato ya no va a haber ninguna educación ni cortesías, ¿verdad? No habrá entre nosotros ninguna palabra de agradecimiento, sino, está bien, ¿no? Y todo el mundo andaría así, se saludaría o ni se saludaría. ¿Se dan cuenta? Esos también son rituales, son ritos que todos llevamos a cabo cada día. Cada uno tenemos ritos también, ¿no? Al despertarnos, ¿no? Algunos a lo mejor lo primero es darle gracias al Señor, ¿verdad? Y después ir y lavarse los dientes, pero si lo dejas de hacer, se te va a olvidar un día y ya, ¿no? Alguien nos tuvo que enseñar, ¿verdad? ¿Qué cosas teníamos que hacer? Si hoy le damos gracias al Señor, si hoy te levantas y de inmediato te hincas y le agradeces, oras, ¿no? Y es lo primero que haces, es porque ya estableciste un rito, ¿no? Y si lo sigues practicando, se hará en ti una disciplina que no vas a dejar. Entonces, ¿se dan cuenta? Es importante que estos días se celebren. Y si el Señor quiere, el próximo año vamos a buscar tener servicio y actividad en los días, por lo menos jueves, ¿no? Viernes y el domingo, ¿no? Si el Señor quiere, a ver, vamos a ver qué dice, ¿verdad? Hoy planeamos y nuestra vida es como neblina, ¿verdad? Pero si así lo quiere el Señor, estaremos aquí y le daremos un poco más. Yo le agradezco mucho a los que el jueves se pudieron conectar, a los que atendieron. Eh, eh, al estudio que tuvimos, gracias a Dios, que muchos, bueno, sé que pues andaban quizá ocupados, ¿verdad? Y pues ni el chat vi que vieran, ni lo atendieron, ¿verdad? Espero que haya sido porque me digan, no, pastor, es que hicimos ayuno de las redes sociales, ¿verdad? No lo creo, ¿verdad? Pero bueno, ojalá hubiera sido, no vimos el chat, ni nos enteramos porque estábamos completamente con el Señor dedicados día y noche, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que hubiera sido así. Pero a ver si el próximo año así lo hacemos. Entonces, amados hermanos, es por eso que debemos eh, traer la celebración de la Semana Santa de manera solemne a nuestras fechas,
para recordar todo esto que sucedió, así como lo observaban nuestros antepasados en la fe, los primeros cristianos, los apóstoles, los discípulos, ¿verdad? Y no con la finalidad de imitarlos solo porque sí, ¿verdad? Tenemos que hacer lo que ellos hacían. No, sino en verdad para ayudarnos a practicar ritos que verdaderamente nos lleven a reflexionar sobre nuestro glorioso pasado y nuestro tan esperado futuro en Cristo. Estos días tenemos que reflexionar en esto. Lo que sucedió fue sumamente importante, hermanos, verdaderamente importante. Y lo que viene, lo que va a suceder gracias a lo que ya sucedió, a lo que hizo nuestro Señor en la cruz, gracias a que Él resucitó, lo que viene, como lo leíamos para nosotros, es todavía mayor, porque esa victoria que el Señor ganó al resucitar, ¿sí? Al vencer a la muerte, es la misma victoria que nos va a compartir a nosotros. Nosotros seremos transformados, lo leíamos, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos y tendremos un cuerpo semejante al del Señor Jesucristo. Resucitaremos también. Y eso solo fue posible por el poder que tuvo el Señor Jesucristo de tomar su vida nuevamente, de vencer a la muerte. Si no, ¿qué esperanza tendríamos? Si el Señor no hubiera resucitado, ¿podríamos con toda seguridad decir, nosotros vamos a resucitar? Si Él no resucitó, pues nosotros menos, ¿no? Si el que tenía el poder de hacerlo no lo hizo, ¿cómo vamos a resucitar nosotros, verdad? El único que lo puede hacer, el único que nos puede resucitar, es Él, es Él, ¿sí? Entonces, es por eso, amados hermanos, que hoy quiero que reflexionemos sobre la Pascua. Nuestra Pascua es Cristo. La palabra Pascua, fíjense que se ha desviado en la actualidad. Algunos, no sé si han escuchado, dicen felices Pascuas y luego se refieren a la Navidad. En la Navidad muchos dicen felices Pascuas, ¿verdad? Sí, felices Pascuas, pero la verdad es que en sus orígenes la palabra Pascua no tenía que ver nada con la Navidad, ¿sí? Por muchos años los primeros cristianos celebraban la Pascua antes de que se surgiera esa celebración de la Navidad. La Navidad, yo les podría decir que es muy posible incluso que ni siquiera los apóstoles la celebraban, ¿no? Eso fue una celebración ya posterior a que el cristianismo se hizo religión oficial en el Imperio Romano, ¿sí? Pero antes la Navidad no se celebraba, ¿sí? Los apóstoles, los discípulos no celebraban el nacimiento del Señor Jesucristo, porque como lo hemos platicado, pues no es una fecha que esté clara y que haya sido marcada como una fiesta o algo que se celebrase. ¿Por qué? Porque así lo decidió el Señor, ¿verdad? No está aquí. Entonces, la palabra Pascua surgió después, en ese sentido, en el sentido de felices Pascuas como navideñas. Y después tuvo que empezarse a hacer una diferencia sobre la Pascua que celebramos, que es la Pascua que representa a Cristo, su resurrección principalmente. Pero todos estos eventos, de hecho, la Pascua también está relacionada con la Semana Santa. Toda la Pascua también se puede relacionar con todos los eventos, ¿no? Con celebrar desde la muerte hasta la resurrección del Señor. ¿Ok? Entonces, es importante mencionar que originalmente la Pascua se relacionó ya después con lo que hoy llamamos Día de Resurrección y poco después también con lo que le llamamos Semana Santa, ¿no? Eh, pero sabemos que esta palabra de Pascua y esta fiesta aparece desde el Antiguo Testamento, ¿no? Ahí ya existía. Es muy antiguo esta celebración, ¿no? Es una celebración judía
en la que se celebraba la liberación del pueblo, ¿verdad? Del pueblo de Israel, que fue liberado de la esclavitud de Egipto, ¿no? En la Pascua se recordaba el día en el que el Señor hizo morir a los primogénitos, ¿verdad? De los egipcios, mientras que pasó de largo por las puertas, cuyos postes y dinteles estaban marcadas, ¿verdad? Marcados por cada uno de los hijos de Israel que obedeció con la sangre de un cordero sacrificado a Dios. ¿Recuerdan? Vamos a recordarlo. Esta es la primera relación que podemos encontrar con la Pascua, la Pesaj. Pasó el Señor sin tocar esas casas. Éxodo 12:23. ¿Ya están ahí? Ya lo tenemos. Quedó muy chiquito, ¿verdad? ¿Se alcanzan a leer ahí? Dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. El heridor lo podrán encontrar en otras versiones, como la LBLA, la Biblia de las Américas, como también el ángel de la muerte, ¿no? O el destructor en algunas, ¿sí? En nuestra versión Reina Valera lo menciona como el heridor. Pasó, ¿verdad? El Señor, y al ver los dinteles y los postes marcados, ahí pasó de alto, ¿no? No, ahí no se detuvo a acabar con los primogénitos. ¿Sabemos qué? Ahí fue cuando perdonó la vida de todos aquellos primogénitos que habían obedecido, ¿no? Que habían marcado con la sangre de un cordero sacrificado a él, con esa sangre marcaron. Esa es la Pesaj, que significa pasar, ¿sí? Pasa, el paso, pasó por alto. Y la Pesaj de Dios es, la Pesaj de Jehová es que Jehová pasó. Pasó de largo, ¿verdad? Pasó de largo y no los tocó. También incluía la fiesta de los panes ácimos, ¿verdad? Lo platicábamos la vez pasada, o sin levadura, que eh, también se explicaba relacionándola con la salida de los israelitas de Egipto, ¿no? Cuando salieron tan deprisa que no tuvieron tiempo de que el pan leudara, ¿verdad? Lo platicábamos la vez pasada, ¿sí? Tuvieron que salir porque la orden era hacerlo y ya no había tiempo de que los panes leudaran, ¿ok? Éxodo 12:15, fíjense. Ahí va a instituirse también la fiesta, toda la Pascua dura 7 días, porque empieza también con esto, con los panes sin levadura. Éxodo 12:15 no está. A ver, no, ¿verdad? Creo. Perdón, se los leo. Vayan a sus Biblias y yo también aquí se los leo. Dice, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. Era una fiesta, como pueden ver, obligatoria, ¿verdad? Y solemne, porque el que no lo hiciera, ¿qué le pasaba? Era cortado de Israel, ¿eh? O sea, cuidado, cuidado y te agarraran comiendo pan ahí, leudado, ¿verdad? Comiendo pan con levadura, ¿no? En las ordenanzas de la fiesta de la Pascua judía podemos encontrar hoy en día mucha claridad sobre nuestra Pascua, sobre lo que es para nosotros la Pascua y el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Y es el Señor Jesús mismo quien nos deja ese detalle más claro
Esta claridad de la que yo les hablo, esto que podemos entender por qué nuestra Pascua es Él, porque Él mismo así lo hizo. Él celebró la Pascua, ¿no? Con sus discípulos, dejándoles saber a su vez que esa era, ¿recuerdan? Su última, ¿no? Su última cena con ellos, la última vez que la celebraría estando con ellos y que no volvería a comer más la cena hasta que el reino de Dios venga, ¿no? Así lo dijo en Lucas 22, 14 al 16, ese sí está, ¿no? Recuerden que lo vimos cuando estuvimos predicando sobre esto. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y sabemos que así fue, ¿no? Así se cumplió. El Señor Jesús estaba anunciando en esta celebración de la Santa Cena que estaba llevando a cabo, ¿verdad? Durante la Pascua, ¿sí? Que Él entregaría su cuerpo, derramaría su sangre y no volvería a celebrar la Pascua. Esa Pascua no se iba a volver a celebrar. Era la última que Él llevaría a cabo porque la que Él iba a hacer con su sacrificio era la más eficaz, siendo Él mismo el Cordero, ¿verdad? Que se inmolaría por nosotros. Por eso ya no iba a ser necesario que se celebrara la Pascua judía, que se siguieran matando más corderos, ¿verdad? No era necesario, porque el Cordero de Dios ya se iba a inmolar. Esa era la última Pascua y a su vez la última cena del Señor Jesús en la tierra, la última Pascua que celebraría en vida, ¿no? En ese cuerpo con sus discípulos. ¿Se dan cuenta? No iba a volver a celebrar la Pascua. Y como les compartí el viernes, ¿no? Hay varias señales que se habían profetizado que nos dejan ver precisamente que Él era ese cordero, el cordero pascual que se acostumbraba sacrificar. Ahora es el Señor Jesús el que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Ese cordero que mencionó Juan el Bautista. Una de ellas es que precisamente una de esas señales, ¿verdad?, que se cumplieron, esas profecías, la ley prohibía que se quebraran los huesos, ¿verdad?, del cordero que se sacrificaba a Jehová durante la Pascua judía. Y lo leíamos hace un momento, ¿no? Juan explica en el Evangelio que no se le quebraron las piernas a Jesús. Entonces, el Señor Jesús mismo nos señala, ¿verdad? Ahí en la Pascua que celebró, que ahora la Pascua iba a ser Él, que Él iba a entregar su cuerpo, que iba a ser partido, que su sangre iba a ser derramada y que no iba a celebrar más la Pascua hasta que se cumpliera en el reino de Dios, ¿verdad? Nuevamente, hasta que Él regrese, pero no se vuelve a celebrar más la Pascua porque Él era ese cordero y ahí mismo lo podemos ver. Lo leímos hace un momento, ¿no? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza entregó el Espíritu. ¿Ok? Y más adelante dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y que fuesen quitados de allí. Lo que iba a suceder para que aceleraran la muerte de los tres era romperle las piernas, era lo que pretendían, ¿verdad? Porque les surgía más irse a celebrar su Pascua. Y dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro
que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahí está. No podían quebrarle las piernas porque el cordero que tenía que ser sacrificado es Cristo. Y cumplía con todo lo que el cordero pascual tenía que cumplir. Tenía que cumplirse la ordenanza tal cual de la ley. No le tienen que quebrar los huesos al cordero, ¿verdad? Lo leíamos. Entonces, uno de los soldados dice que le abrió con una lanza, al instante salió sangre y agua, y ahí es donde Juan, ¿no? Dice que da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que también creáis. Juan dice, en verdad yo lo vi. A Jesús no le quebraron las piernas, ¿sí? No le fueron quebradas. ¿Por qué es tan importante esto? Porque finalmente es lo que nos deja ver que Jesús es el Cordero Pascual. Jesús es nuestra Pascua. Dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y la escritura cuando dice que no será quebrado hueso suyo, hablaba del Cordero de la orden que se había dado en Éxodo. ¿Se dan cuenta? No específicamente los profetas hablaron de Jesús. Ahí sí, Moisés hablaba del cordero que se inmolaba. Eran las órdenes para los corderitos que se sacrificaban y no les tenían que romper hueso alguno. Pero para nosotros, si se fijan, hay una revelación de que es el cordero de Dios, nuestro Señor, y al cual, a pesar del plan de esos hombres, ¿verdad?, de quebrarlo, no fue quebrado porque el cordero ya había sido sacrificado, ya había sido muerto y no hubo necesidad de hacerlo. Aunque sí, como vemos, en otra escritura dice, mirarán al que traspasaron, ¿verdad? También lo clavaron, le clavaron la daga para asegurarse que en verdad había muerto, para que se cumpliera otra parte de la escritura, ¿verdad? Mirarán al que traspasaron. Aquí, Juan, el discípulo amado, nos da esa referencia clara y directa de que Jesús entregó su cuerpo y se dio como ese cordero. ¿Sí? Es muy claro que el sacrificio de la Pascua se llevó a cabo con su propio cuerpo. Jesucristo lo hizo con su propio cuerpo y su propia sangre para redimirnos. Y esto, amados, es lo que conmemoramos en cada celebración de la Santa Cena del Señor, ¿no? Y nosotros no lo hacemos solo cada año, recordarlo. Verdaderamente lo hacemos cada que celebramos la Santa Cena y lo debemos de hacer cada día. Todos los días de nuestra vida debemos de estar siempre reflexionando, siempre tener muy presente lo que hizo el Señor en la cruz por nosotros. Para nosotros los cristianos, sí, la Pascua anualmente nos puede llevar a reflexionar juntos, pero cada día, cada que dobles tus rodillas, ores al Señor y leas, reflexiona en eso y agradécele siempre, Señor, gracias porque fuiste a la cruz. Gracias porque me perdonaste, porque alcanzaste mi perdón por medio de tu sacrificio en la cruz. Gracias porque tu sangre selló el pacto para que yo no fuera a la muerte eterna, para ser redimido. Eso es lo que debemos siempre nosotros de reflexionar. Nuestra Pascua es Cristo y la debemos de tener siempre presente, cada día de nuestra vida. En la celebración de la Pascua actual de nosotros, no solo nosotros nos quedamos en la muerte, ¿se dan cuenta? Sino que celebramos también que fue a la tumba
y que al tercer día resucitó venciendo a la muerte. ¿Se dan cuenta? La Pascua judía estaba limitada. El cordero moría, era sacrificado y ya después cenaban, ¿verdad? Y todo. Y ahí se acababa. Y al año siguiente lo tenían que volver a practicar. Pero en nuestra Pascua no se quedó allí. El cordero que fue sacrificado también resucitó. Y eso además le da, por eso les decía, nos debe de unir con los eventos pasados, con lo que sucedió en la muerte y la resurrección del Señor, pero con lo que a futuro estamos esperando nosotros, con nuestra resurrección también en el futuro. ¿Se dan cuenta? Nuestra Pascua ya no es una Pascua nada más que se celebra y se acaba ya el otro año que venga. No, nuestra Pascua es Cristo y es una Pascua eterna, ¿verdad? Nos da vida eterna. Va a ser por siempre. Nuestra Pascua, amados hermanos, es Cristo. Nuestra Pascua se llevó a cabo con un poder que traspasa hasta la eternidad. No con sacrificios humanos, ¿verdad? Hechos en templos construidos por manos de hombres. Ahora pasó a un templo espiritual en el cual, ¿quiénes somos nosotros ahora? Nosotros somos el templo, ¿no? Del Espíritu de Dios. Por eso les digo, es constante ya, porque ahora habitamos ya con Él. ¿Sí? Se llevó a cabo, así es su iglesia, con un sumo sacerdote que no era igual a los del orden de Aarón, ¿verdad? Y que ya todos se iban muriendo, ¿no? No. Él es del orden de Melquisedec y no tiene principio ni final. Y no está muerto. Él es un sacerdote que está vivo porque resucitó y sigue vivo por siempre. ¿Qué importancia tiene verdaderamente la Pascua, la nueva Pascua para nosotros, verdad? Nuestro sumo sacerdote ofreció el sacrificio más eficaz, suficiente y necesario para poder perdonar nuestros pecados y el de todas las generaciones que puedan venir todavía después de nosotros. Eso es verdaderamente un sacrificio que tiene poder eterno, que traspasa todo límite de tiempo. Por eso es que Jesús es y seguirá siendo nuestra Pascua de Jehová, el Pesaj de Jehová, que significa, como les decía, el paso de Jehová. ¿Sí? El paso, el que pasó fue él. ¿Se dan cuenta? Así como pasó Jehová en Egipto, Cristo pasó por este mundo, ¿sí? En forma de hombre, semejante a nosotros, pero sin pecado, para poder ofrecer su cuerpo, ser ese cordero que sacrificaban por años ahora, este cordero que podía perdonar el pecado de todos nosotros. El único que podía satisfacer la demanda judicial del Padre. Hoy lo podemos entender porque lo tenemos aquí en nuestra palabra. Ellos, ellos no lo entendían. Ellos únicamente sabían que tenían que hacerlo para perdonar sus pecados, pero como lo platicábamos el jueves, ¿verdad? Apenas hacían el sacrificio y ya estaban pecando, ¿no? O sea, se les acababa, les duraba un ratito, ¿no? Y ya al rato ya. Y otra vez, cada año estar sacrificando, imagínense, animales, ¿no? Porque no había eficacia en ese sacrificio. Seguramente, ¿verdad?
Claro, esa era una señal clara. Por eso nuestra Pascua es Cristo. ¿Se dan cuenta? El único que hizo que la sórbida muerte, ¿no?, quedara sin efecto en nosotros es Cristo. El cordero, esa sangre del cordero pascual en Egipto, ¿sí?, hizo que el Señor pasara de largo y no matara a los primogénitos. ¿Se dan cuenta? A los que el Señor había dicho que iba a matar a todos los primogénitos después de la última, es la última plaga más bien, ¿no? Sí, es la 10ª, creo, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Sí, Cristo es precisamente la sangre ahora del Cordero, la sangre del nuevo pacto, no permite que la muerte se enseñoree de nosotros, ¿verdad? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, verdad? Tu victoria. Ya no vamos a quedar nosotros, al igual que el Señor Jesús, no nos vamos a quedar en un sepulcro. A donde nos lleven, amados hermanos, si nos llevan a la cripta, si nos entierran, en donde sea nuestra muerte, ahí no se va a quedar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va a ser como el del Señor resucitado. Él lo va a hacer. ¿Sí, Efraín? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es cristiano. Sí, y si lo repiten los católicos es correcto. O sea, no están diciendo una mentira. Él es, porque lo dijo Juan, el Bautista, ¿no? Que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así fue declarado y Él es, ¿eh? Quita el pecado, sí, del mundo refiriéndose. El único problema que veo en el catolicismo romano es que lo dicen en una cuestión universalista. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que va a quitar el pecado a todos. Y sabemos que la Biblia no declara eso. No lo va a hacer a todos, sino va a hacer a aquellos que creen en Él, ¿verdad? Ahí lo pudimos ver. Hoy, ¿qué sigue sucediendo? La Pascua siguen llevándola a cabo los judíos, pero ya no como la mandó el Señor. No lo pueden hacer más, ¿sí? Y ahorita lo voy a mencionar, van a ver, ¿no? Ya no lo pueden hacer. Y siguen llevando a cabo, pues, con corderitos, ¿verdad? Pero la Pascua de nosotros, ¿sí?, ya no sacrificamos más corderos porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya fue sacrificado por última vez, ¿verdad? Y para siempre. No va a volver a ser sacrificado, no es necesario porque fue un sacrificio eficaz. Fíjense, lo vamos a ver ahorita. Hebreos 10, del 3 al 7. Ya lo analizamos los que estuvimos el jueves, por Zoom, ¿verdad? Tuvimos oportunidad de ver lo que menciona Hebreos. Aquí seleccioné solo unos cuantos. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Aquí podemos ver que en el libro de Hebreos el autor está tomando lo que fue profetizado en los salmos del rey David. Salmo 40, ¿no? Del 6 al 8. ¿Y de quién está hablando? ¿A quién le preparó cuerpo? A Jesús, ¿verdad? Y entrando en el mundo, dice, ¿verdad? Entrando, viniendo al mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿A qué ofrenda se refiere? A las que habla de machos cabríos, de toros, ¿verdad?
de esa sangre que ya no le era agradable al Señor, ya no era algo que Él ya pidiera. En cuanto viniera este Cordero al que le preparó cuerpo, que es Él mismo, ¿verdad? Dios, el Verbo encarnándose para ser el Cordero, ya no iba a ser necesario ninguno de esos sacrificios que no pueden quitar, ¿qué dice? Los pecados, ¿no? Y entonces dije, la respuesta del Señor, fíjense, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Él es ese Cordero que quita el pecado del mundo. Todo esto tuvo cumplimiento en Cristo, el único que podía ser nuestra Pascua, la más eficaz y eterna Pascua. El que es el paso de Jehová, ¿verdad? Por la tierra, para librarnos de la esclavitud del pecado que nos ataba a una muerte eterna. Cristo, en su obediencia perfecta, representa lo que la justicia de Dios exigía, lo que Él pedía para satisfacer esa demanda judicial, ese enojo que Él tenía. Sabemos que Él es un Dios airado, que estaba airado, enojado con la humanidad por haber pecado. Sin embargo, en Cristo, ese amor es representado, ese perdón hacia la humanidad que merecía la muerte, ¿no? Él lo declaró, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Y él lo había dicho, el destino es la muerte, pero su dádiva, su gracia fue darnos a Jesús. Él mismo, haciéndose ese cordero, hizo la voluntad del Padre, la cumplió para nosotros tener esa fortuna, ese beneficio, esa gran bendición de tener vida eterna. Nos sacó, nos salvó de la muerte, lo que nos ataba a la muerte. Él fue el que cumplió lo que el Padre exigía de nosotros, lo que nosotros no podíamos, ¿verdad?, satisfacer. ¿Quién de nosotros hubiera podido satisfacer la demanda del Padre? Nadie. Todos éramos pecadores. El único que no pecó fue Cristo. Al que no pecó y Dios lo tuvo que hacer pecado para poder perdonarnos a nosotros. Que Él cargara los pecados que Él nunca cometió para que el Señor nos pudiera perdonar. Es el único que podía satisfacer las demandas justas de Dios por nuestra incapacidad de cumplir nosotros la ley. Por tal razón es que entendemos que necesitamos a Cristo, ¿se dan cuenta? Analizando esto, sabiendo que nosotros no podíamos cumplir la demanda del Padre, no podíamos nosotros obtener perdón de ninguna manera, es que entonces entendemos que Cristo es el único que nos podía salvar de la maldición de la ley, llevando él mismo ese castigo en nuestro lugar, recibiendo él mismo la muerte, que era el castigo de nosotros, él la llevó en la cruz, como lo dice Gálatas, Gálatas 3, del 10 al 14. Acompáñenme a Gálatas 3, perdón, disculpen, 3, 10 al 14. ¿Lo leemos juntos? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente
Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amados hermanos, creo que ahí está claro, ¿verdad? ¿Quién es nuestra Pascua? Es Cristo. Y así es como lo celebramos hoy. Así como lo celebraron también nuestros antepasados en la fe. Primeramente, celebraron de distintas maneras, pero al final todo era apuntando al Señor. ¿Sí? Lo celebraron, instituyeron después la Semana Santa, después cada año recordando la muerte y la resurrección del Señor Jesús en la Pascua, que es lo que hoy celebramos. Y esa es nuestra última reflexión. En la Pascua recordamos la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Y Pablo nos deja ver esto también cuando estando en Éfeso, fíjense, sí, anteriormente se celebraba de una manera, se hablaba, pero después podemos ver que Pablo sí habla de la Pascua y que la Pascua es Cristo. Estando en más o menos por el año 55, fíjense, antes de que fuera destruido el templo, todavía en el 55 escribe a los corintios y les deja ver que nuestra Pascua era Cristo y no ya la celebración judía, que finalmente cesaría de hacerse, ¿verdad? Iba a detenerse como Dios la había mandado, como les decía, ¿no? Porque vendría la destrucción del templo en el 70, ¿no? O sea, sí o sí, vemos que las órdenes del Señor se cumplen. Sin templo, pues ya no pueden hacer la Pascua, ya nomás hacen una especie de Pascua, ¿no? Matando al cordero ellos mismos, ¿no? Y así la celebran en sus casas, pero no hay templo, ya no hay sacrificios, ya no hay forma de hacer sacrificios a Dios. Él no se los iba a recibir más, ¿se dan cuenta? El templo iba a ser destruido. Y por eso Pablo le dice a los corintios, 1 Corintios 5:7, Pablo, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua es Cristo, ahí se los dice Pablo a la iglesia de Corinto, ¿se dan cuenta? Nuestra Pascua es Cristo, ya no la anterior, como dice, ¿no? Ya no hay que la vieja levadura, ustedes son nueva masa, ¿verdad? Él hablaba así, la tradición judía, pues, de los panes ácimos, ¿no? Pero para los cristianos representa esa levadura, la vieja manera de vivir. Y la nueva masa, sin levadura, que somos nosotros ahora, es porque Cristo nos hizo una nueva creación, ¿verdad? Ya limpios de pecado. Por eso ya no somos panes con levadura, sino sin levadura. Ácimos, ¿se dan cuenta? Porque Él nos hizo nueva masa. Él nos hizo esa nueva criatura que somos. Porque nuestra Pascua es Cristo. ¿Y qué dice? Ya fue sacrificada por nosotros. Ya fue sacrificada nuestra Pascua. Creo que ahí nos da mucha claridad de esto, Pablo, ¿verdad? Así que, amados hermanos, roguemos al Señor que cada día de nuestra vida podamos constatar que somos esa nueva masa sin levadura,
que lo podamos ver en nuestras vidas, que podamos ver verdaderamente, ¿verdad? Que ya no hay levadura en nosotros, que es Él quien nos limpió y quien nos sigue limpiando, que en verdad tenemos que estar seguros, tener esa seguridad en nuestra salvación, viéndolo, viéndolo en nuestra vida. Si yo sigo con la misma levadura vieja, pues sigo leudando, sigo siendo ese tipo de pan. ¿Qué tengo que ver verdaderamente? Que ya no leudo, que ya no estoy llenándome de las cosas del mundo, sino que vivo así, como esa nueva masa, así, delgadita, ¿verdad? Como la que el Señor logró por nosotros, esa nueva masa que nos hizo Él, sin esa levadura del pecado, de la vieja manera de vivir, que hemos sido limpiados por Él mismo y que no debemos ensuciar el sacrificio que hizo para purificar nuestros cuerpos. Porque sabemos más adelante, ¿verdad? Si leen Hebreos, va a hablar precisamente del que peca deliberadamente, ¿verdad? Y es como si pisoteare la sangre del Señor, el sacrificio que Él hizo. Entonces, pero nosotros no debemos hacerlo más. Si Él ya nos limpió, así debemos mantenernos. Más ahora que estamos conscientes de lo que era nuestra vieja manera de vivir y cuál es la nueva manera de vivir que es en Cristo Jesús. Y que ahora tenemos toda la posibilidad de cumplir los estatutos y guardar ahora sí sus mandamientos. Lo que era imposible cuando estábamos bajo la ley, hoy es posible por medio de Cristo. Lo que todos los demás que nos precedieron, ¿verdad? Antes de que llegara el Jesús, les fue imposible cumplir. Hoy para nosotros sí es posible, porque ya somos nuevas criaturas en Él. Es Él quien ahora nos hace que podamos cumplir, el que nos fortalece, el que nos ayuda a cumplir la ley. Y yo se los puedo preguntar a cada uno de ustedes. ¿Han visto en su vida cómo pueden cumplir la ley? ¿Cómo ha sido más fácil ya no mentir, por ejemplo? Antes era como costumbre, ¿no? El mentir era así como que normal. ¿Y hoy sabemos que cuando llegamos a caer, de inmediato el Espíritu nos está ahí reprendiendo, nos está redarguyendo, ¿no? Sabemos, no debo de mentir. ¿Por qué dije eso? Yo no lo debo de hacer. ¿Se dan cuenta? Tenemos esa ayuda que es el Espíritu Santo, que antes no la teníamos y que antes el mundo no la tenía y que muchos hoy todavía no la tienen, ¿no? A veces ya hasta nos sorprendemos, ¿no? Y decimos, ¿cómo es posible que la gente diga, o cómo vemos que el político así sale abiertamente a decir una mentira, ¿no? Y dices, pues que somos tontos, ¿no? Pero es ¿por qué? Pues sigue siendo vieja levadura. Pero nosotros podemos ver, ¿verdad? Que ya no está esa vieja levadura. En eso nos debemos de gozar, amados hermanos. Gozarnos de que el Señor puso ese espíritu de Él en nosotros. Pondré en ustedes de mi espíritu, dijo, ¿verdad? Y lo cumplió. Está su espíritu y un nuevo corazón para que podamos andar en sus leyes, para ser su pueblo, caminar como Él lo mandó. Hoy sí lo podemos cumplir. Si se fijan, hemos platicado, Adán perdió todos esos aspectos que eran la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Pasó de ser un hombre que tenía todo el conocimiento, la ciencia de Dios, porque Dios se la había puesto, pasó a ser, con el pecado, ignorante de las cosas de Dios. Perdió el conocimiento de las cosas de Dios. Hoy nosotros, gracias a que Cristo nos hace nuevas criaturas, hoy volvemos a empezar a tener conocimiento de las cosas de Dios. ¿Se dan cuenta? Lo podemos entender.
Lo que muchos no entienden, y no porque sean tontos o porque intelectualmente no lo puedan entender, sino ¿por qué? Porque no tienen el espíritu nuevo, el corazón nuevo, no entienden. Hoy nosotros lo podemos entender. Y es gracias a que Cristo hizo esa obra que nos abrió nuevamente, ¿sí? El entendimiento, que permitió que el Padre quitara el velo y hoy podamos entender las cosas de Dios y tengamos ese deseo de hacerlo. Si no, aunque las entendiéramos, yo les puedo decir que hay mucha gente que estudia en seminarios y entiende esto, pero nada más superficialmente y no lo puede hacer, no lo puede llevar a cabo, porque se necesita la obra del Espíritu Santo. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, hermanos, y Él nos dio esta nueva vida que hoy estamos viviendo, esta nueva vida que será así por la eternidad, que irá creciendo, irá aumentando, hasta que completamente nos deshagamos, ¿verdad? Como dice ahí, como lo leíamos, ¿verdad? Este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Adán pasó de ser santo, pasó a ser pecador, ¿verdad? Dejó de ser apartado para hacer las cosas del Señor y pecó. Pasó de ser justo a un estado de culpabilidad, a ser culpable. Pero nosotros, gracias a nuestro Señor Jesús, al nuevo Adán, al segundo Adán que fue perfecto, Él ganó para nosotros que nosotros ahora dejemos de ser culpables y dejemos de ser pecadores para pasar a ser redimidos ahora nuevamente. Conocimiento del Padre, somos justificados, ya justos y santos. El que nos está santificando es Él. Volvemos a recuperar como nueva masa, ¿sí? Eso que el Señor había puesto como propósito para que le diéramos la gloria. Así como había creado al primer hombre, ahora nosotros como nuevas criaturas podemos cumplirlo. Gocémonos porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue ya sacrificada. Y porque podemos tener esa oportunidad de cumplir, ahora sí, la ley con la fortaleza que Él nos da. Ahora sí podemos caminar por las buenas obras que Él preparó para nosotros. Gocémonos, sí, anunciando su muerte en todos lados, pero también proclamando a todo mundo que Él resucitó y que nosotros también resucitaremos junto con Él cuando Él regrese en gloria. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Dios, te damos las gracias por este acto, Padre mío, tan maravilloso que hoy podemos recordar. Tu muerte y tu resurrección, Señor. Tú resucitaste venciendo a la muerte, que se había enseñoreado de los hombres, porque había sido así la maldición que Dios dictó a todos, a toda la humanidad por haber pecado, por haberse alejado de ti. Ese era el destino eterno. Mas hoy nuestro destino es vida eterna en Cristo Jesús, en ti, Señor Jesucristo, en el que venció a la muerte, en el que no se quedó en una tumba, el que sí fue maldito porque fue al madero, recibiendo la maldición que teníamos todos nosotros por el pecado, pero que al morir se llevó ahí esos pecados, los dejó sin efecto, dejó a la muerte sin ese aguijón que nos separaba del Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque no te pudo retener un sepulcro, Señor. Porque tenemos aún
sumo sacerdote vivo que sigue rogando por nosotros, porque tenemos a un Rey eterno que sigue luchando contra nuestros enemigos hasta que todos esos enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y seguimos teniendo un profeta que nos guía a través de su palabra por medio del Espíritu Santo para que podamos seguir escuchando esas promesas tan grandes que se han cumplido, que se están cumpliendo y las que se cumplirán en un futuro. Y dentro de ellas está precisamente que los que hayan creído en ti resucitarán. Resucitaremos, Señor. Y lo creemos porque estamos seguros de que tú venciste a la muerte. Tú resucitaste, Señor. Te damos las gracias y te pedimos que podamos vivir así, Señor. Meditando que nuestra Pascua eres tú, Señor. Gracias, Señor Jesús. Eres poderoso. La gloria sea a ti por los siglos de los siglos. Amén. Pónganse de pie, amados hermanos, y alabemos a nuestro Señor.